Hola, ¿qué tal amigos? Tengan buenas noches todos ustedes. Reciban un saludo afectuoso de mi parte. Vamos a empezar con este tema que se titula Introducción al litoanálisis. Presenta a su servidor, Eduardo Ramírez Flores. Bueno, quiero agradecer primeramente a estas dos personas que son muy especiales para mí. Son las personas que me enseñaron todo lo que sé del neuroanálisis. Esto ya desde el año 2012 aproximadamente, que yo empezaba mi carrera profesional. Entonces, creo que ante todo el agradecimiento más fuerte es hacia ellos. Muchos de ustedes los conocen. Sin embargo, el agradecimiento también es para todos ustedes, tanto los fundadores de este grupo como Daniel Aranjo, Daniel Arias, eh, otros colaboradores muy importantes como el doctor Sarmiento, que expuso la vez pasada, la química Susi, Alex Valencia, etcétera. No terminaría de nombrar a todos aquellos amigos que me han ayudado de gran manera a construir este conocimiento. Bueno, eh, como, como parte de esta ponencia, eh, no nos alcanzaría a explicar todo el aspecto del litoanálisis en solamente una hora, ¿sí? Es como si nosotros quisiéramos explicar todo el tema de las leucemias en una sola hora. Como ustedes saben, son temas bastante extensos en lo que al mismo tiempo hay subtemas y no podemos abarcarlos todos. Pero bueno, no nos quedaremos con este ciclo de conferencias. Planteamos a futuro realizar nuevos ciclos de conferencias eh, siguiendo la temática de estos tópicos. Bueno, entonces en esta diapositiva me gustaría empezar a hablarles de la bibliografía que vamos a ocupar. Son algunos artículos, algunos temas, algunos libros y algunos compendios. Por ejemplo, este sería el estudio de la composición y posibles causas de la formación de cálculos renales. Son técnicas instrumentales y químicas de análisis de cálculos renales. Este otro archivo es bastante bueno porque es el kit comercial para realizar la determinación química de las sustancias presentes en los urolitos. Análisis cuantitativo de los cálculos. Cabe señalar que esto se realiza en perros y gatos. Bueno, también el autor Luis Cifuentes nos habla un poquito de Randall y su placa. Este otro archivo nos habla del análisis de cálculos urinarios por métodos térmicos y su dinámica. También vamos a revisar la estructura de los cálculos renales y la metodología de su estudio. Vamos a revisar también generalidades de los cálculos renales, aspectos históricos, epidemiológicos y terapéuticos de la litiasis urinaria es otra lectura recomendada. Estructura de los cálculos renales, metodología de estudio y finalmente un artículo titulado tipos de cálculos renales y su relación con la bioquímica urinaria. Bueno, pero la parte medular de la plática se va a centrar en la lectura que nos deja el autor Luis Cifuentes en su obra Composición y estructura de los cálculos renales. Y aquí le dejo a ustedes eh, el nombre de la publicación, así como sus datos bibliográficos. Bueno, vamos a empezar. A modo de prólogo me gustaría hablarles de la situación actual que hay en cuanto al análisis de cálculos. Bueno, si bien lo dijo el doctor Víctor Sarmiento en su plática anterior, que muchas terminologías no se han actualizado desde hace 5 o 10 años. Sin embargo, esta área está mucho más descuidada. Realmente son 35 años en los que no ha habido una actualización desde la metodología de análisis. Esto por una parte está bien y por otra parte no. La parte positiva es que Luis Cifuentes, que es el autor principal del análisis, estableció también los protocolos para realizar la metodología analítica que realmente a la fecha nos serviría ese conocimiento que redactó hace 35 años.
Sin embargo, sabemos que las condiciones son cambiantes, principalmente los descubrimientos en nuevas patologías que lleva a cabo nuestra sociedad. Por lo tanto, sí habría que adaptar las condiciones analíticas pues a la nueva época. Lo que se sugiere también es que debe ser un método estandarizado. Recordemos que en este grupo lo que estamos buscando es la estandarización de estudios urinarios. También se recomienda la implementación de laboratorios capacitados para el análisis de los cálculos. Realmente es un círculo vicioso. Es decir, si el paciente no se cuida, va a haber poca valoración por parte del médico, urólogo o nefrólogo. Por la parte del médico también, si él no se esfuerza en hacer un análisis del cálculo antes de enviar el tratamiento, tampoco vamos a tener esa información. Y por la parte del analista, que seríamos nosotros, si no sabemos hacer el análisis adecuado, vamos a tener una fuga de información de los pacientes. Entonces sería ese círculo vicioso en el que nosotros lo debemos romper a partir del conocimiento de cómo realizar un análisis. En el último punto sería conocer la composición vital para el tratamiento correctivo y preventivo posterior. Es decir, les pongo un ejemplo. Cierta marca de alimentos para gatos y perros ofrece un tipo de alimentos que promete disolver los cálculos urinarios. Y eso por una parte está mal redactado o es una mala propaganda, porque los alimentos difícilmente van a disolver un cálculo que ya esté concretado dentro de las vías urinarias, sino su función debería ser, o realmente es, evitar que se formen más cristales y por ende más cálculos. Sobre todo en la parte de los componentes de oxalato de calcio, son los componentes mucho más difíciles de disolver. Bueno, también debemos hacernos estas preguntas para ir entendiendo acerca del tema. Sobre el génesis de un cálculo, la pregunta sería, ¿es necesario analizarlo? Sobre el tipo de análisis, ¿cuál es el que me conviene más? Dentro del protocolo, ¿qué puedo conocer de un cálculo urinario? Y dentro del valor diagnóstico, ¿qué mensaje tiene oculto? Entonces, de manera lo más entendible pero rápida, vamos a abordar estos puntos dentro de esta presentación. Bien, al principio de la valoración de este tipo de pacientes, debemos saber cuál es el estatus metabólico. ¿Cómo lo vamos a lograr? A través de herramientas bastante fáciles, que día a día muchos de nosotros estamos relacionados con esto. Es decir, un paciente que queremos hacer una vigilancia bioquímica, debemos evaluar tanto los parámetros en orina como en suero. En orina, lo que más nos da información acerca del estatus, si el sistema está defendiéndose o está siendo víctima de la litiasis, sería la presencia de eritrocitos, la presencia de leucocitos porque es una vía inflamatoria, la presencia de bacteriuria que está relacionada con pHs alcalinos y la incidencia de litiasis por parte de la estrubita, pH urinario, que si bien no es algo que defina la presencia o la existencia de un cristal, pero sí es algo que le da estabilidad. Y por último también los electrolitos urinarios, que son bastante marcados dentro de las patologías de esta índole. Lo mismo en el apartado de suero, la medición de creatinina sérica nos da idea de qué tan normofiltrante, hiperfiltrante o hipofiltrante es el paciente. También deberemos medir los metabolitos que están en sobreexcreción o sobreproducción, medir la relación de proteínas con albúmina, medir electrolitos séricos y medir pH sérico, que obviamente este va a cambiar muy poco, dado que los reguladores son los órganos como el riñón o el pulmón. Bueno,
En esta parte, la siguiente pregunta es, ¿cómo se constituye un urolito? ¿Okay? Pues este sería el esquema de un urolito. Como componentes mínimos va a tener cristales de superficie, que sería la parte de la corteza. Después vamos a tener las capas que constituyen al crecimiento. Recordemos que entre más capas significa que pasó más estadios de cambio. Y hay algunos que le llaman a esta parte, que sería la gris clara, le llaman pseudonúcleo, que digamos que podría ser un componente diferente a todo lo demás externo, y un núcleo verdadero, que es el mineral que comenzó todo el crecimiento del cristal general. Me voy a regresar. A partir de un núcleo hay un crecimiento de capas hasta lograr una forma esférica. En esta parte es diferente el génesis. Es como si hubiera una agregación masiva de cristales y estos, al estar tan juntos, se empezaran a fusionar. Es decir, aunque se considera como un cálculo urinario, si nosotros lo partimos, no vamos a ver presencia de núcleo verdadero. ¿Por qué? Porque es una agregación de varios cristales polifusionados. ¿Sí? Es como si nosotros hiciéramos una croqueta de avena, por decirlo así. Nosotros juntaríamos ese material hasta que se constituyera en un solo cuerpo de una estabilidad suficiente. Bueno, vamos a conocer un poco de los datos de los cálculos renales. Difícilmente se tendrá un cálculo puro. Realmente siempre se tienen más de un material o un mineral precipitado. Mínimamente se tiene un núcleo, láminas o capas y la corteza, que es lo que explicamos en el esquema anterior. Se le llama pseudonúcleo cuando tiene la misma composición del cálculo, pero tiene una estructura diferente, lo que le da como puede ser un color o una textura distinta a la de la corteza. Y el núcleo verdadero es aquel que su composición es distinta al resto del cálculo. El término epitaxis se refiere al crecimiento de un mineral a costa de otro, y esto lo vemos realmente con relativa frecuencia, incluso a nivel microscópico. En ocasiones vemos que un cristal está creciendo coadyuvado de un cristal preexistente o cualquier otro material que sirva como nucleante, que estos términos pues ya los vimos o los veremos en otra charla hablando exclusivamente de cristaluria. Bueno, vamos a entrar ahorita a describir brevemente los métodos, las diferentes metodologías de análisis, y al final haremos una comparativa entre todos ellos, entre sus alcances y su coste. Bueno, esa sería la cristalografía de rayos X. Entonces, el fundamento de esta técnica es que no existen dos estructuras cristalinas iguales. Por lo tanto, los patrones de refracción, por ejemplo, para cada elemento, son altamente específicos. El otro tipo de metodología sería la microscopía electrónica de barrido. En este caso, nosotros podemos observar con gran detalle y gran aumento la superficie de un mineral. Bueno, esta técnica se puede combinar con otra que sería el análisis de energía dispersiva. Entonces, si juntamos este método con este método, logramos, aparte de observar la estructura, podremos saber la composición elemental de la zona observada. Bueno, aquí tenemos una diferencia de cómo se observa en microscopía de campo claro con microscopía electrónica. Sí, obviamente se alcanza un mayor detalle de la estructura, así como un mayor nivel de zoom. Aquí tenemos el ejemplo del oxalato de calcio monohidratado, el dihidratado y el trihidratado, que existe solamente de manera in vitro. Bueno, la microscopía de luz polarizada cada vez empieza a ser más popular. Si bien hasta hace
unos años lo veíamos muy poco, ¿no? En algunas publicaciones. Sin embargo, ahorita cada vez más de nuestros colegas empiezan a adoptar esta técnica. No es muy difícil de aplicar, simplemente se necesitan el material correcto, que serían los filtros Nicoles, ¿sí? O los filtros para polarizarlos. Y la ventaja, bueno, es un par de ventajas, que se puede realizar sobre una lámina pulida del cristal o directamente sobre una preparación entre portaobjetos y quebra-objetos. Voy a aclarar esto. ¿A qué se refiere lámina pulida del cristal? Si recuerdan, en las clases de histología nosotros realizábamos cortes de tejido con un aparato, ¿cómo se llamaba? Microtomo, exactamente. Entonces el microtomo nos sirve para realizar un corte tan delgado que se pueda fijar sobre una laminilla, hacer tinciones y montar el microscopio de campo claro para que la luz lo atraviese. Bueno, existe un aparato similar para hacer cortes geológicos, es decir, sobre piedras, que es donde se empezó a usar, pero también se usa sobre los cálculos urinarios. Es un aparato bastante complejo, es costoso, por lo tanto ningún laboratorio de rutina lo podría tener. Solamente se destina para, eh, para fines de investigación. De hecho, los laboratorios que se dedican a estudiar los cálculos urinarios, incluso ellos les es difícil conseguir ese tipo de aparatos. Lo que hacen es acudir acudir con un laboratorio que se dedica a estudiar las piedras y mandan sus muestras de cálculos urinarios a ese laboratorio. Y es cuando ellos obtienen las láminas pulidas, que igual lo colocan sobre un portaobjetos y pueden hacer incidir la luz polarizada. Lo que nosotros hemos promovido mucho en el grupo de uroanálisis es la luz polarizada sobre sedimentos urinarios y hemos visto que los resultados son bastante buenos. Bueno, el siguiente sería usar una lupa de gran aumento o microscopio estereoscópico. Y esto nos ayuda para hacer la observación de la superficie del cálculo. Entonces, si se dan cuenta, la fotografía que tengo de fondo es una fotografía que saqué, creo que este mes o el anterior, y es de un cristal de oxalatos de calcio. Entonces nosotros podemos ver perfectamente la topografía. Esta diapositiva es muy importante porque de aquí nos vamos a guiar para hacer la identificación de las especies químicas. Entonces, el análisis químico es barato, se basa en reacciones químicas específicas, se aplica tanto al estudio de urolitos como sedimentos urinarios y nos vamos a guiar en la tabla de disoluciones que nosotros generalmente en el grupo siempre lo estamos mencionando y enseguida se las voy a enseñar. Bueno, para hacer este tipo de ensayos puede ser dentro de un kit, es decir, dentro de unos micropozos, o se puede hacer directamente sobre el portaobjetos. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿cómo se observan las pruebas de solubilidad? Supongamos que aquí tenemos un conjunto de cristales de cistina y nosotros le agregamos un disolvente específico, es decir, una sustancia en la cual va a hacer que se empiece a disolver los cristales, y lo que se vería sería lo siguiente. Sería la disolución de la especie cristalina. ¿Se dan cuenta? Ok, esta es la tabla que les menciono. Esta la trae el libro de Graf. Y bueno, es muy fácil de entender. Se las explico por si no la habían visto. En esta columna se coloca el compuesto a investigar. En esta columna en estas dos columnas se dice a qué medio corresponde principalmente el cristal, al medio ácido o al medio alcalino. Ok, y en estas dos columnas se colocan las sustancias con las que sí hay solubilidad y con las que no hay solubilidad. Por ejemplo, la cistina la encontramos en medios preferentemente ácidos y va a ser soluble cuando le agregamos ácido clorhídrico, álcali, especialmente amoníaco.
pero si nosotros agregamos agua hirviendo, va a tener insolubilidad. Si agregamos ácido acético, va a tener insolubilidad, lo mismo con alcohol y éter. Entonces, esto siempre que lo explico, les digo que es como si tuviéramos unas pruebas bioquímicas para bacterias. Recordemos que para identificar una enterobacteria, por ejemplo, usamos el medio TCI, el IA, el MIO, el urea, citrato, etcétera. Entonces, dependiendo de esas reacciones, nosotros vamos a llegar a género y especie. Bueno, dentro del libro que les mencioné al principio, del análisis de la composición de los cálculos, vienen experimentos bastante interesantes. Este, por ejemplo, lo realizó Roberts y es un experimento tanto de disolución como de recristalización, y es a partir de una especie que serían uratos amorfos, que normalmente están en forma granular. Se hace un gradiente de pH, es decir, supongamos que aquí hay un portaobjetos, se coloca de este lado la sustancia como ácido acético, y entonces lo que hace es una disolución y un rearreglo molecular, lo que hace que pase los uratos, bueno, el catión urato, de una forma granular a una forma más estable, que sería la del ácido úrico. Entonces, mi imagen anterior era del libro, esta imagen presente es la que yo realicé el año pasado, y realmente se tuvo las mismas imágenes. De esta manera también el ion urato se observó en un pH incluso aproximadamente de 8. Estaba existiendo de forma de urato de amonio, lo mismo que en esta parte del libro. Y en la otra parte, aunque están en el mismo portaobjetos, pero como está establecido un gradiente de pH, en el otro extremo estaría encontrándose el ion urato, pero en forma de ácido úrico, que es lo que explica este libro. Bueno, esta tabla realmente no quise poner si es de Europa, de Estados Unidos, porque realmente es un poquito atemporal, es decir, casi siempre obedece a los mismos porcentajes. Y esta es la frecuencia de cálculos renales de acuerdo a sus minerales, encontrándose mayoritariamente oxalato de calcio en sus diferentes grados de hidratación. Después cálculos infecciosos de struvita, que se dan generalmente en individuos femeninos. Cálculos de hidroxiapatita con un porcentaje menor. Cálculos de bruchita. Cálculos de ácido úrico. Y dejando hasta el final cálculos de cistina. Claro, puede variar, y recordemos que actualmente el estado nutricional de los países es muy polarizado, es decir, en los países desarrollados hay una dieta que tiende a ser hipercalórica con sus consecuencias metabólicas, y en los países en desarrollo eh, el estado nutricional es muy hipocalórico y desbalanceado, lo cual también tiene sus consecuencias metabólicas. Por lo tanto, esto podría empezar a variar en la actualidad. Bueno, aquí les quisiera hacer el señalamiento de cómo se realiza el examen químico. ¿Sí? Este es unas instrucciones de un kit que es de laboratorio Biolabo. Entonces sus características son bastante claras. Para analizar un cálculo solo se requieren 50 miligramos, que es una cantidad bastante baja. ¿Cuántos elementos nos detecta? 8 elementos diferentes. El tipo de ensayo es cualitativo, es decir, nos va a decir presencia o ausencia del mineral. El tiempo de ensayo es de alrededor de 30 minutos. La predominancia química, es decir, el mineral que debería estar presente, da una reacción fuerte y perceptible. Y los componentes traza dan una reacción débil o no perceptible, es decir, que no se notaría ningún cambio.
Las reacciones fuertes pueden ser tanto efervescencia como burbujeo, y puede ser que solamente se observe la espuma o incluso se escuche la efervescencia. Requiere una preparación previa del cálculo, es decir, podremos hacer un test con llama, es decir, colocamos un poquito del cálculo triturado en una asa bacteriológica, la sometemos al mechero y vemos si hay desprendimiento de humo, significa que contiene materia orgánica, porque sabemos que la materia orgánica se carboniza y sale en forma de humo. En tanto que si no hubiera ese humo, se trataría de materia puramente inorgánica. El, otra preparación sería lavar el cálculo con agua destilada y secarlo. Incluso yo a veces recomiendo utilizar un poco de agua oxigenada en el caso de recibir cálculos que están cubiertos de sangre, que eso es un poquito frecuente, dependiendo de la si fue extracción quirúrgica o el paciente lo arrojó, llega a salir el cálculo cubierto de un poco de sangre. Entonces siempre se debe lavar con agua destilada, con mucho cuidado de no maltratar el mismo cálculo. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes durezas. Hay cálculos que son tan duros como una roca y hay otros que se pueden desmoronar o despedazar, lo que se llama consistencia friable. Y el kit aquí nos arroja también controles positivos y negativos. Entonces, esto es lo que les explicaba. Los resultados positivos nos va a arrojar de una manera que son o cambios de colores, o efervescencia visible, o efervescencia que se puede escuchar. Y los resultados negativos va a ser todo lo contrario, ausencia de colores, colores opuestos o no efervescencia. Bueno, esta es la tabla que les comentaba, donde vamos a hacer pues la comparativa de los métodos analíticos que les mencioné. Aquí los agrupa en métodos físicos y métodos químicos, y a su vez los métodos físicos en ópticos y espectrales. Entonces, para determinar la composición química, si se dan cuenta, el que se lleva mejor calificación sería este, que tiene una cruz, y sería la espectrometría de infrarrojo. Todos los demás tienen una calificación intermedia para la composición, para conocer la composición química. Para conocer la especie cristalina, es decir, cómo están los arreglos moleculares, pues todos los métodos físicos se sacan una buena calificación. Si se dan cuenta, todos tienen una cruz. Y lo único que no nos daría ninguna pista sobre la especie cristalina serían los métodos químicos. Las características morfológicas, si se dan cuenta, la que se lleva la mejor calificación serían dos cruces y sería la microscopía electrónico de barrido. Recuerdan que puede tener un alcance de muchísimos aumentos con una gran definición. ¿Sí? Y los que menos tienen calificación sería la espectrometría de infrarrojo, difracción de rayos X y los métodos químicos. Pero lo que puede llegar a cambiar a la hora de decidir implementar estos métodos sería el coste, obviamente. Los que se llevan las mejores calificaciones, si se dan cuenta, tres cruces sería para microscopía electrónica de barrido. Perdón, eso sería el mayor costo, perdón. Entonces, la mejor calificación, que sería el menor costo, sería la microscopía estereoscópica o una lupa de aumento intermedio, y los estuches reactivos comerciales. Por lo tanto, el consejo que les doy, y es la metodología que yo ocupo, es ocupar esta combinación de métodos: la lupa estereoscópica y los métodos químicos. Bueno, este sería el algoritmo para realizar el análisis. Se los voy a explicar más detalladamente adelante. Pero bueno, a grosso modo tendríamos que realizar unas observaciones. Para empezar, el peso, cuantificar cuánta masa hay contenida en los cálculos que recibimos. El siguiente sería registrar el tamaño. Yo recomendaría usar vernier para tener más exactitud.
pero se puede usar una regla también. Se recomienda registrar la forma, puede ser esféricos, pueden ser simétricos, pueden ser en forma de estrella, de espinas o totalmente amorfo. La superficie también es muy importante de registrar, es decir, si son unos cálculos lisos, se van a comportar de manera muy diferente, así son las superficies, ¿cómo decirlo? Espinosa, es irregular, es con un coeficiente de, de fricción bastante fuerte, lo que hace que se adhiera más al uroepitelio. La consistencia también es muy importante y solo se dan cuenta cuando ustedes lo van a cortar. Es decir, cuando utilizan un método de corte, entre más se resista el corte, sería una consistencia dura. Entre más fácil sea el corte, sería una consistencia friable o con baja dureza. Lo siguiente que tenemos que hacer es triturar. Para eso, recuerdan que al principio les dije que teníamos que lavar el cálculo y después de secarlo. La desecación hace que al momento de triturar nosotros tengamos un polvo fino, que sería este paso. Si nosotros sometemos el cálculo al mortero, pero todavía tiene mucha humedad, nos va a quedar una especie de polvo, pero grumoso. Entonces se debe hacer la desecación para evitar esa interferencia. Y ya podemos alicuotar y someterla a un tipo de análisis, o a otro, o a los dos en conjunto. De manera más ilustrativa vamos a volver a ver el algoritmo, pero paso por paso. Entonces nos decía nuestro algoritmo que la primera parte es la observación directa, es decir, el aspecto externo del cálculo. Para eso, bueno, si son muy pequeños, recomiendo usar unas lupas que nos ayuden a distinguir mejor la superficie. Si nosotros no tenemos una lupa, podemos usar un microscopio estereoscópico, y si no contamos con esto, podemos usar el microscopio con el mínimo aumento, que sería de 4x, por ejemplo, 4, 5 o incluso 10. Bueno, entonces si se dan cuenta, al recibir este cálculo, quizás nosotros lo observemos un poco liso, pero cuando nosotros observamos su superficie vemos que sí tiene una superficie granular fina. Tenemos una imagen bastante detallada. Bueno, es necesario usar herramientas que estamos a nuestro alcance. Vamos a observar este segundo video. Okay, vamos a proseguir. Bueno, el protocolo nos dice en el siguiente paso que nosotros tenemos que hacer un corte en dos mitades a lo largo de un plano lo más cercano posible a su centro geométrico, para así determinar la estructura macroscópica interna. Entonces nosotros, una vez que tenemos nuestro cálculo, podemos elegir cualquiera de los planos que nos sea más cómodo para llevar a cabo el corte. Aquí va otro tip. La bibliografía nos recomienda que no usemos un corte por sierra, es decir, no podemos usar una cegueta, un serrucho o un cuchillo. ¿Por qué? Porque al hacer fricción nosotros ocasionamos un daño a la estructura. Entonces lo que se recomienda es hacer un corte por cizalla, que significa que sea por un golpe, podría ser con un instrumento afilado o con una especie de pinza haciendo presión, una pinza de corte. En el siguiente video les voy a mostrar como la herramienta que uso. Okay, aquí tenemos el cortar, es la herramienta que yo uso. Selecciono el plano de geometría para hacer el corte. Lo hago con cuidado para que no, no salgan volando los pedazos. Y ahorita vamos a hacer la observación. ¿Se dan cuenta? El acercamiento, y aunque hubo rompimiento o fragmentación de muchas piezas, sí obtuvimos lo que sería una mitad
claramente visible. Obviamente en cuanto más chico es nuestra pieza a analizar, es más difícil lograr estos pasos, pero con la práctica se va teniendo más facilidad. Otro video. Tenemos la pieza que ya se hizo el corte y vamos a hacer la observación con lupa que nos quedó corte a la mitad. Si se dan cuenta. A un video más. En esta ocasión me llegaron 3 cálculos y quise aprovechar para documentar el análisis de los mismos. Ahí hacemos la fragmentación. Se trataba de un cálculo que no tenía un núcleo verdadero, sino era un agregado de oxalatos de calcio. Y es lo que se ve. Ok, entonces con el ejemplo anterior que seleccionamos en nuestro cálculo, este era de un tamaño bastante considerable, eran más o menos 4 centímetros en el diámetro mayor, y la herramienta nos permitió hacer un corte bastante bueno. Vemos que aquí incluso el núcleo tenía una pigmentación diferente, podía ser debida a fármacos o a la dieta. Entonces bueno, si se dan cuenta, esta que es la contraparte del cálculo, guardó perfectamente el boquete que dejó el núcleo. Incluso aquí podemos cuantificar aproximadamente 4 capas más la corteza. Muy bien, y una vez que tenemos el corte, lo importante sería analizar si tenemos dos especies muy evidentes, es decir, dos cambios de fase. Lo ideal sería analizar por separado. Entonces, una vez que obtenemos una porción de la zona nuclear, lo sometemos a un tipo de análisis que nosotros más nos convenga, y la porción de la parte cortical la sometemos ya sea a los mismos o a diferentes según nuestra conveniencia. Tenemos otro video y aquí ya montó más o menos los portaobjetos para hacer las primeras identificaciones presuntivas. ¿Se dan cuenta? Ahí lo que voy a tratar de hacer es hacer la trituración del material para obtener un material homogéneo y el tamaño de polvo. Aquí en esta parte se llevaría a cabo un ensayo, aquí otro y aquí otro. Bueno, aquí posterior a la pulverización ya tenemos un material de un tamaño bastante pequeño para que nosotros tengamos mayor facilidad a hacer las pruebas de disolución. Entonces, si se dan cuenta, la lupa la vamos a estar ocupando frecuentemente para hacer la verificación de que estamos haciendo bien el trabajo. Vean, el tamaño del gránulo es bastante fino. Aquí pasamos a la sustancia número 2. También tenemos un tamaño granular bastante chico, y lo que vamos a proceder a hacer es repartir nuestro material triturado en el portaobjetos para hacer las pruebas de disolución. Bueno, entonces finalmente nosotros podríamos ya emitir un resultado en cuanto a todas las observaciones que registramos, el número de piezas que recibimos, el tipo de cálculo que se nos los daría la persona que lo extrajo, que podría ser a partir del alojamiento en la vejiga, o en la uretra, o en el uréter, o en las papilas renales. Debemos anotar la forma, puede ser esférica con espículas chatas, color, peso, medidas, consistencia y las observaciones que tenemos cuando se corta. En mi reporte yo coloco la nota de que se tritura el cálculo para valorar las características físico-químicas, y la sugerencia de reporte es que se reporte el componente mayoritario, que en este caso eran silicatos,
y los minoritarios, que serían hidroxiapatita y materia orgánica. Y bueno, la clasificación del cálculo, que eso ya lo veríamos en otra charla para poder darle una clasificación. Bueno, vamos bien, bastante bien de tiempo. Bueno, ¿qué mensajes nos tiene ocultos un cálculo? ¿Cuál es la historia que nos cuenta? Bueno, recuerden que en el libro que estamos viendo, en el capítulo 1, nos habla perfectamente de los hallazgos que se dan usando la lupa binocular y haciendo cortes de láminas delgadas y su historia. Bueno, entonces del lado izquierdo tenemos un corte de cálculo de oxalato de calcio, según Carter. Este se hizo en 1873 y corresponde a lo que hoy se conoce como oxalato monohidratado o huevelita. Y esta parte es un análisis bueno, una fotografía que yo obtuve, y si se dan cuenta son arreglos muy parecidos, tanto en la última capa, que es una porción gruesa, después unas láminas bastante finas, que serían estas, y posteriormente se van teniendo capas. En esta otra parte tenemos lo que es un núcleo de un componente. Fíjense, el núcleo es de uratos y las capas externas son de oxalato. Quiere decir que el paciente cursó con eventos metabólicos, ya pueden ser fisiológicos o patológicos, que lo llevó a la sobreexcreción de los uratos. Por lo tanto, hubo también factores eh, extramentales y factores internos dentro de las vías urinarias que desarrollaron una cristaluria abundante. Y esta cristaluria encontró un nicho de crecimiento dentro del tracto urinario, lo que permitió que se llevara a cabo la consolidación de un cuerpo. Este cuerpo comenzó a crecer progresivamente, rápidamente, hasta generar el primer núcleo. Si ustedes se preguntan qué tiempo tarda en formarse, por ejemplo, un cálculo de que les gusta 1 milímetro, eh, depende mucho del paciente, pero se han visto casos donde en horas puede llegar el tamaño de un mineral a 1 milímetro. O sea, quizás para nosotros parezca bastante poco, pero a nivel microscópico y con las condiciones físico-químicas en contra, alcanzar 1 milímetro de longitud es un logro muy grande para este ambiente. Bueno, en los videos del grupo de uroanálisis hemos colocado los experimentos que hemos hecho en cuanto a formación de cristales in vitro, cambiando las condiciones de pH, por ejemplo, y la formación se lleva a cabo en segundos. O sea, realmente en 2 minutos pasa de no haber ningún cristal a observarse la presencia de cristales. Por lo tanto, lo que les digo de alcanzar un tamaño de milímetros, no necesariamente tienen que pasar años, ni meses, a veces pueden pasar semanas. Bueno, entonces, continuando con este ejemplo, una vez que se formó el primer elemento, que sería el núcleo de urato, cambiaron las condiciones, quizá hubo un fármaco nuevo, una actividad física nueva, dieta nueva, a lo mejor el paciente se cambió de casa, a lo mejor se divorció, pues no sabemos, ¿verdad? Pero cambiaron las condiciones y entonces empezó a tener una sobreexcreción de un segundo mineral. Si se dan cuenta, sería el oxalato de calcio. Aquí es otra microfotografía que se tomó en 1895 y es una lámina delgada de oxalato de calcio que está combinada con oxalato tanto dihidratado como monohidratado. Entonces, si se dan cuenta, esto lo reportan en el libro y esto es un hallazgo que tuve también dentro de mi trabajo cuando hago el análisis de cálculos. Y a pesar de que yo no tengo la herramienta para lograr unas láminas delgadas a través de cortes, dentro de la fragmentación
cuando esos fragmentos los colocamos al microscopio, nosotros sí podemos llegar a ver figuras muy parecidas a los de la bibliografía. Por lo tanto, estamos cerca de trabajar en las condiciones que el doctor Luis Cifuentes recomienda. Bueno, entonces, ¿por qué es tan importante la observación del cálculo? Aparte de su tratamiento, pues nos cuenta las historias que está llevando a cabo. Si nosotros observáramos este cálculo, podríamos pensar a primera vista que se trata de un solo componente. Es decir, si yo tuviera una almendra, un cacahuete y una nuez, y los tres los cubro de chocolate, y este chocolate termina en un cuerpo esférico totalmente, pues yo nada más vería por fuera el chocolate, sin saber cuál es su relleno verdadero. Pero una vez que hago un corte, ahora sí podría saber cuál es el componente interno. Entonces, si se dan cuenta, aquí nosotros observamos a simple vista, este cálculo era de 5 milímetros de diámetro. Entonces, si se dan cuenta ustedes, ¿cuántas capas creen que haya del núcleo hacia la corteza? Desde aquí podemos ver tal vez unas 3, 4. Hagamos un zoom más poderoso. Ahora podemos ver que no son solo 4, podrían ser a lo mejor 20. Y si se dan cuenta, cuando aplicamos el máximo zoom posible con nuestros recursos, vemos que a lo mejor no son 70 ni 100, a lo mejor son 200 capas. El análisis en esta parte empieza a ser ya un poquito más especializado. Pareciera que nuestra función termina al identificar la especie predominante. Es decir, cuando nosotros hacemos un reporte, lo que más le interesa al nefrólogo es la composición, porque de ahí depende el tratamiento y los cuidados que debe llevar el paciente. Pero también cuando hacemos este corte, aunque es algo un poquito más difícil y no lo vamos a abordar en esta charla, nosotros podemos saber cómo comenzó la formación de este cuerpo, incluso un poquito saber su historia, su frecuencia y su periodicidad. ¿A qué me refiero? Si se dan cuenta, en este ejemplo, ¿qué es lo que hay? Hay una línea oscura y después una capa gruesa clara, después otra línea oscura, después una zona clara, gruesa, después otra línea oscura y una zona clara, gruesa. Si se dan cuenta, este patrón se va repitiendo concéntrica y radialmente hacia afuera. Y pareciera que son repetitivos y conservados. ¿Qué puede significar? De pasar de una zona clara a una oscura puede ser un periodo, tal vez el fin de semana es oscuro porque está comiendo o está desarrollando ciertos eventos físico-químicos el paciente. Y la otra zona podría significar el resto de la semana. O una semana puede implicar el inicio del mes y la otra zona el fin de mes, ¿no? O una zona puede representar una estación del año y la otra zona otras estaciones. A lo que me refiero es que se ve influenciado el cálculo por los factores externos y los deja registrados en su morfología. En esta otra lámina que la obtuve del libro, lo que nosotros podemos ver serían dos capas de oxalato de calcio. ¿Sí? Primero se formó una interna y después una externa, pero entre ellas dos hubo un evento intermedio que su composición es, permítame, es una capa de huevuelita. ¿Sí? Entonces aquí hubo un cambio dentro del paciente, lo que ocasionó que no fuera continuo la composición primaria, sino fuera un componente A, luego un componente B y después otra vez el componente A. Bueno, esta fotografía es demasiado grande, entonces por lo tanto tengo que abarcar dos diapositivas para que se pueda usar. Aquí la historia es un poquito más diversa y más interesante. El caso clínico
nos mostraba que este cálculo empezó siendo dos cristales grandes o maclas de oxalato de calcio dihidratado. O sea, este rombo, si se dan cuenta, tiene casi el mismo tamaño y forma que el otro rombo. ¿Qué significa estos rombos? Que eran unas... Recuerdan que el oxalato de calcio, la morfología más clásica, es bipiramidal. Esto es decir, que es la conformación dodecaédrica, perdón, octaédrica. ¿Sí? Entonces es una bipirámide, pero conforme pasó el tiempo y empezó a crecer, el oxalato de calcio dihidratado perdió moléculas de agua, por lo tanto cambió a monohidratado. Por lo tanto, el material interno tiene un cambio estructural. Y posterior a este cambio, lo que ocurrió fue que el mismo oxalato de calcio dihidratado se empezó a depositar de manera coraliforme, es decir, más desordenado de adentro hacia afuera. Por si no lo ven bien, eso es lo que pasó al principio. El oxalato de calcio dihidratado, después cambió su conformación a monohidratado, y una vez que se conformó este cuerpo binario, lo siguiente que fueron depósitos de adentro hacia afuera de oxalato de calcio dihidratado. Pero si se nota, la imagen que nos pone es bastante. ¿Sí? Esta ya es la imagen con luz polarizada. Entonces la luz polarizada nos revela bastante los cambios de fase dentro de un mismo componente, que es el oxalato de calcio. Nos muestra como uno es dihidratado y otro es monohidratado. Bueno, igual en este otro caso clínico, eh, lo que tenemos son huellas de lo que se formó primariamente como las bipirámides de oxalato de calcio dihidratado. Si se dan cuenta, queda la silueta de esos componentes, sin embargo la parte interna es diferente. Se está transformando a un oxalato de calcio monohidratado, por lo tanto sus propiedades ópticas van a cambiar. Y afuera de las mismas huellas, o sea, de lo que algún día fue oxalato de calcio dihidratado, hay otros componentes externos en deposición, que podría ser brushita o cualquier otra sal de fosfato y el calcio. Bueno, entonces en charlas futuras lo que podríamos explicar sería el significado de este crecimiento columnar, qué significa que sea radial, qué significa que sea concéntrico, excéntrico, birrefringente, y eso es lo que nosotros observaríamos, que es un poquito más complejo. ¿Sí? Nosotros podemos llegar a observar esta belleza de imágenes que nos recuerda como cuando partimos a un árbol, y las vetas de crecimiento también nos hablan de cómo se comporta un árbol. Pero esto no es un árbol, esto es un corte de un cálculo de oxalato de calcio. Y bueno, con esto llegamos a la parte final. Yo me despido, me agradó mucho estar con ustedes, darles esta plática que es bastante interesante. Si se dan cuenta, yo les dejo de tarea que investiguen cuántos laboratorios existen en su localidad que realizan este estudio. Van a ver que es bastante bajo la frecuencia. Y al mismo tiempo, si ustedes llegan a encontrar 3, 4 o 5 laboratorios que realicen este estudio, a su vez no es un estudio estandarizado. Algunos laboratorios van a preferir métodos ópticos, métodos físicos, métodos químicos. Hay unos que te van a decir la composición cualitativa, otros cuantitativa, otros no te van a registrar la forma de manera fotográfica, otros se van a quedar hasta solamente medir y pesar y expresar la morfología, pero en sí ya van viendo que lo más importante sería saber la composición. Sin embargo, los demás parámetros los podemos ver más adelante. Pero bueno,
espero les haya gustado bastante. Vuelvo a mandar un saludo. Eh, Sigan estudiando. Los temas aquí que estamos viendo pues están en desarrollo, ¿no? Más adelante nosotros podemos aceptar correcciones porque nosotros mismos pues nos llegamos a equivocar a veces. Pero creo que el compartir el conocimiento y el apoyarnos entre todos es lo que hace que este grupo sea de los mejores que conozco. Pues muchas gracias y estamos en contacto.